Bien, el tema de hoy es planificación familiar, métodos, métodos naturales y métodos definitivos. No, esperemos un poquito, no se olviden anotarse en el chat, por favor. Ya, entonces planificación familiar. Luego tenemos 3 exposiciones del día de hoy, 27, ¿no? Y vamos a hablar más tarde cuando quisieran reponer el tema del día viernes. A mí me gustaría que sea esta noche, pero depende de ustedes. Esperemos que entren más compañeros para poder compartir esa situación. Pero ya están más de la mitad, entonces podré empezar. ¿Qué es la planificación familiar? Aquí tenemos como definición, ¿no? Que la planificación familiar es la decisión libre, voluntaria e informada de las personas para elegir cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos, así como la decisión de los hombres y las mujeres de que puedan ejercer su derecho a elegir los métodos anticonceptivos que consideren pertinentes para planificar su familia. Luego vamos a recordar ese concepto. Se trata de que las mujeres y hombres tengan acceso a la información y servicios de la más amplia variedad para hacer uso de sus derechos a la planificación familiar y regular su fecundidad de acuerdo a sus ideales reproductivos. O sea, ¿cuántos hijos quieren tener? En tal sentido, ha incrementado la gama de anticoncepción, incluyendo entre ellos el implante, el inyectable mensual y el condón femenino. Bueno, vamos a recordar nuevamente el concepto de planificación familiar. Entonces, cuando sean profesionales y quieren dar una charla de planificación familiar, siempre tiene que ser a la pareja, siempre a la pareja, no solamente a la mujer o solamente al hombre. Existe también, ¿no? Señoritas y cholitas jóvenes que quieren hacerse colocar la T de cobre, que es para 10 años. Pero tampoco podemos aceptar si es que la pareja no autoriza. Tiene que ser decisión de la pareja. Eso es lo más importante. Porque ellos tienen que decidir libre y voluntariamente cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo quieren tener un hijo. Es decisión de la pareja, ¿no? Es lógico que hay protocolos, hay normas. Perdón, me voy a traer agüita. Bueno, ya estamos, decíamos entonces que una joven soltera, ¿por qué quisiera hacerse colocar una T de cobre especialmente? Si puede usar condón, ¿no? Femenino, masculino, dependiendo. Entonces no tenemos que prestarnos nosotros a la voluntad de ellos, aunque paguen por decir. No debemos nosotros de sobrellevar esas ideas realmente nada éticas. Sabemos por estadística que los jóvenes de hoy mayormente usan el condón femenino masculino, no el condón. Raros utilizan el inyectable de 3 meses. Y cuando ya son parejas, ¿no? Puede ser de enamorados, novios o concubinos,
que están 3 años, 4 años, 5 años, ellos sí ya están usando inyectables, ¿no? De hormonas realmente para no embarazarse. Y cuando ya tienen 2, 3, 4, 5 hijos, personas ya adultas pasados los 30 años más que todo, ellos deciden utilizar la T de cobre. La T de cobre que actualmente protege por 10 años, lógicamente tiene que ser controlado por su médico ginecólogo y debe ser decisión. Ahora, si ya tienen 3, 4, 5 hijos y hay un último embarazo, también se debe sugerir, no obligar, sugerencia de que se haga la ligadura de las trompas, ¿no? Hacerle una cesárea y ahí, de favor, entonces el ginecólogo, pero previa autorización, tendría que hacerse ligar las trompas para ya no más tener hijos. Eso ya cuando tienen 3, 4 hijos y son matrimonios estables, ¿no? Matrimonios estables. Hay esa situación. Es verdad que nuestros padres, nuestros abuelos tenían 15 hijos, 10, ¿no? Yo mismo, mi familia había sido de 7 personas, pero fallecieron 4 y 3 hemos llegado a sobrevivir hasta hace 5 años, donde falleció mi mayor. Yo soy el menor de la familia, ¿no? Y mi hermana mayor tiene 83, en septiembre cumple 84 años. Y quedamos 2 solamente de la familia, pero de 7. Tengo un tío que tenía 15 hijos. 4 fallecieron, 11 vivían. Hace 2 años, hace un año, falleció una persona, entonces viven todavía 10 hermanos. Lógicamente dispersados, ¿no? Otros en Buenos Aires, otros en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y también está uno en Sucre, ¿no? Entonces es así como la familia se dispersa también. Y así, de esa manera es de que la familia actualmente, ya cuando, no sé, probablemente indican que desde mayo vamos a tener clases presenciales. De entrada ya algunas materias con práctica ya están haciendo semipresencial. De nosotros todavía, ¿no? Como es más teórico, las prácticas también son teóricas, entonces todavía estamos esperando que nos llamen para mayo o más después. Por lo pronto seguimos virtual. Entonces decíamos, así cuando estábamos en aula, preguntaba yo a las señoritas especialmente, ¿cuántos hijos piensan tener? Máximo, alguien, un lunar decía 3, máximo. Pero la mayoría 1 o 2. Y también había algunas mujeres que no querían tener hijos, ¿no? No querían tener hijos. Y como también algunos hombres querían tener hijos, ¿no? Preguntaba, ¿y usted cuántos hijos piensa tener? Decía. 2, decía el hombre, miren. No, los hombres no tienen hijos, ¿no? Pero ahí decía en el aula, 2 que quería tener el hombre, ¿no? Así, era un chiste. Primer embarazo de hombre que vamos a ver. Bueno, son situaciones. Entonces, las pirámides de población también están reflejadas este pensamiento de número de hijos, número de matrimonios y la población por edades, ¿no? Y vemos que Brasil tiene una base angosta, un cuerpo ancho y una cúspide angosta también. ¿Qué significa eso? No, que la base es angosta. ¿Qué significa? Que hay poco nacimiento. Las mujeres ya se están controlando, ya usan el condón,
y otros métodos anticonceptivos y evitan el embarazo porque no lo quieren. No, no es conveniente todavía. Y igualmente, ¿no? En la cima de la curva o de la pirámide angosta también. Pocos que llegan a la tercera edad. La mayoría está en el cuerpo, ¿no? Que es ancho, diríamos, pero ahí están, ¿no? Están las personas jóvenes y personas de 25, 35 años que no quieren tener hijos todavía. En Bolivia tenemos una base ancha, una cúspide angosta. La base ancha significa que tiene mayor número de hijos, ¿no? Y también mayor mortalidad. Y pocos llegan a la tercera edad. Por eso la cúspide es angosta. Vamos a continuar. ¿Qué objetivos e importancia de la planificación familiar? Datos y cifras, se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. Algunos métodos de planificación familiar, como los condones, ayudan a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La planificación familiar y los anticonceptivos reducen la necesidad de recurrir al aborto, en especial al aborto peligroso. Y eso sería en menores de 18 años y mayores de 35 años. Luego tenemos también que la planificación y los anticonceptivos reducen la necesidad de recurrir al aborto, en especial al aborto peligroso. La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos. Y la planificación familiar y el uso de anticonceptivos previenen la muerte de madres y niños al evitar los embarazos no deseados. La planificación familiar refuerza el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo de los embarazos, ¿no? El intervalo de los embarazos, la planificación familiar. Es decir, entre hijo y otro hijo. ¿Cuántos? Acá indica de que tienen más o menos un intervalo de 2 años se recomienda por pediatría, pero la mayor parte de la gente cada 5 años no tiene una gesta o un embarazo. Las sugerencias, bueno, pueden ser aceptadas o no, pero se recomienda una diferencia de niño a niño, o sea, el intervalo de embarazo de 2 años, mínimo, ¿no? Y esos niños de 2 años, cuando van a crecer como ahora tenemos de 15 a 14 años, ¿no? Entonces ve la madre o el padre
que realmente ha tenido alguna razón. Los niños andan jugando entre ellos cuando ya crecen 4 o 5 años. Ya se protegen y van juntos a la escuela también. Y si son del mismo sexo, el segundo lamentablemente recoge la ropa del primer hijo, ¿no? Porque es varoncito también. Entonces hay pequeñas cosas que cambian esto de la planificación familiar y su importancia, digamos, en el riesgo de la salud, ¿no? Entonces ya habíamos hablado que la planificación es número de hijos, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Hay esa situación. Bien, no habiendo otra cosa acá, vamos a continuar. Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las mujeres. Prevención de los riesgos para la salud relacionados con el embarazo en las mujeres. La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir, ya sea por causas de la... Entonces, la planificación familiar también permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. Evita los embarazos no deseados, incluidos los de mujeres de más edad para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. Luego tenemos métodos anticonceptivos modernos y orales. Métodos anticonceptivos modernos y tradicionales. Tenemos acá una tabla, perdón, sería un cuadro con métodos modernos. Ahí explica el método, la descripción del método, cómo funciona el método, eficacia para prevenir el embarazo, o sea, qué porcentaje está garantizado y cuál no, y observaciones. Tenemos primeramente anticonceptivos orales en combinación, las pastillas o la píldora. Contiene dos hormonas, estrógeno y progestágeno. ¿Cómo funciona? Evita la liberación de los óvulos por los ovarios. ¿Cómo funciona? Evita la liberación de óvulos por los ovarios, ¿no? O sea, evita la ovulación en realidad. ¿Cuál su eficacia para prevenir el embarazo? Más de 99%. Si se usa de manera correcta y sostenida, más del 99%.
observaciones, disminuye el riesgo de cáncer endometrial y ovárico. Eso porque no, porque mayormente están las hormonas en función del proceso fisiológico. Pero también hay doble filo acá, ¿no? Usar las hormonas y si ya tiene cáncer la mujer, va a hacer crecer más rápidamente. Para usar esos métodos de hormonas, estrógeno y progestágeno, hay que estar bien seguros que cuánto tiempo está utilizando, quién lo va a utilizar, para que no lo use otra persona y tenga cáncer y tenga el riesgo de morir anticipadamente, ¿no? Entonces, eso es como se describe la... Bueno, el segundo paso. Pastillas de progestágeno, solo mini pastilla o mini píldora, ¿no? Hay esa situación. Contiene únicamente progesterona sin estrógeno. ¿Cómo funciona? Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide que los espermatozoides y el óvulo se junten y hagan la prevención, ¿no? Hagan la prevención. La eficacia tenemos 99% y también del 90-95%. Es decir, uno sería 99% su eficacia y las observaciones puede usarse mientras se amamanta, debe tomarse en cuenta todos los días, ¿no? Hay que tomar todos los días, puede olvidarse un día, hay ese día, pero también acá tomando diariamente. Luego tenemos los implantes. Los implantes en función a que son cilindros o en cuanto a los implantes podemos indicar también, esto lo tienen en su contenido mínimo. Cilindros o cápsulas pequeñas y flexibles que se colocan debajo de la piel del brazo contienen únicamente progestágeno. Hace más espeso el moco del conducto del cuello uterino, lo que impide el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y esta ovulación. Su eficacia más del 99%. Y observación debe ser insertado y extraído por personal sanitario. Se puede usar durante 3 a 5 años, según el tipo de vivienda. Pasamos a progestágeno en forma inyectable. Se inyecta por vía intramuscular cada 2 o 3 meses, según el producto.
Su eficacia 97 a 99%. Y vamos a continuar. Tenemos los inyectables mensuales como anticonceptivos inyectables en combinación. Se inyectan cada mes por vía intramuscular, contienen estrógeno y progestágeno. Impide que los ovarios liberen óvulos. Entonces, inyectable, su eficacia más del 99% también. Y las observaciones que hay sobre ellas, las hemorragias vaginales irregulares son comunes, pero no dañinas. Puede haber o no puede haber hemorragia, lo que indica. El parche anticonceptivo combinado y anillo vaginal. Interconceptado combinado. Este parche anticonceptivo libera dos hormonas de forma continua, una progestina y un estrógeno, directamente a través de la piel y recibiría el nombre, ¿no? Parche o mediante el anillo, ya habíamos indicado eso. Impide que los ovarios liberen varios óvulos. Bien, pasamos al dispositivo intrauterino de cobre, el DIU. Dispositivo intrauterino de cobre, el DIU. Es un dispositivo plástico flexible y pequeño que contiene un asa o cubierta de cobre y se inserta en el útero. Suprime el crecimiento del revestimiento de la eficacia más de 99% y alguna observación con el tiempo, dice, se reduce la cantidad de sangre que se prende con la menstruación, ¿no? Disminuye los dolores menstruales también. Eso es muy importante saber. Igualmente acá en la descripción libera diariamente pequeñas cantidades de superestado. En observaciones tenemos que disminuyen los dolores menstruales, los síntomas o endometriosis. Otro método, condón masculino y femenino, que en realidad son lo mismo. Es una vaina o cubierta que envuelve el pene erecto. En este caso, una vaina o forro que se adapta irregularmente el forro, ¿no? Entonces, los condones son de látex mayormente, hay colorido, hay últimamente, salen musicales también, vibradores, todo eso. ¿Cómo funciona? Forma parte y forma una barrera que impide que los espermatozoides y el óvulo se junten. No es la función principal. Es una barrera. Y es el único método que va a proteger contra el VIH-Sida.
¿no? Contra el VIH-Sida es el único que va a proteger. El condón, método de barrera. Los demás, si bien se ponen ¿no? Entonces tenemos acá su eficacia 98, 85 a 98%. La eficacia. También protege de las infecciones de transmisión sexual, en particular la del VIH indica igualmente el femenino. Esterilización masculina, vasectomía. Estamos en un pueblo machista. Esto significa la anticoncepción, se llamaba antes permanente o definitiva, pero ahora ya hay maneras sintéticas, ¿no? De volver a reabrir el conducto, en este caso del masculino sería los conductos deferentes que transportan los espermatozoides desde los testículos. Impide que haya espermatozoides en el semen eyaculado. Por la eficacia 99%. Bueno, entonces tenemos acá, es fundamental que sea una elección voluntaria y con conocimiento de causa, ¿no? En cuanto a la esterilización femenina o ligadura de las trompas, que también se llama salpingectomía, ¿no? Que van a sacarle. Los óvulos no pueden juntarse con los espermatozoides, 99%. Tenemos entonces en la esterilización femenina más del 99%, ¿no? Y es necesario que sea voluntaria también. Otro método, método de la amenorrea. Método de la amenorrea impide que los ovarios liberen óvulos. Y 98%, como se practica comúnmente, y se llaman otro método sería, de acuerdo a la importancia, método de días fijos o del calendario, ¿no? Hay que calcular los 6 meses anteriores, cuántos días le viene a la nena, a la joven, y eso nos va a servir como control. Impide el embarazo si se evita el coito, sin protección durante los días más fértiles. Métodos, o sea, su eficacia 95%, 88% tal y como se usa. A ver. Tenemos luego método de la temperatura basal. No es de mayor uso, pero como comentario hay que tener también
¿no? La mujer debe registrar su temperatura corporal a la misma hora todas las mañanas antes de levantarse, prestando atención a que se produzca un aumento de 0,2 grados y 0 a 0,5 grados. Pasamos. Método de los 2 días. Si hay secreciones, tipo, color y consistencia, hay que imbatir, ¿no? Sí. Impide el embarazo si se evita el coito sin protección durante los días fértiles. Método sintotérmico. Impide el embarazo si se evita el coito sin protección durante los días más fértiles. Tenemos los métodos tradicionales, método del calendario, del ritmo, marcha atrás el coitus interruptus. El método de en el calendario normalmente no son más días en las que no se debe cuidar y menos días en las que se debe cuidar. Esa es muy interesante de acuerdo a eso. El método, el coitus interruptus, con esto terminamos. Hoy también tenemos un minuto. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación y eyacular fuera de esta, cerciorándose de que el semen no entre en contacto con los genitales externos ni internos. Se trata de impedir que el esperma entre en la vagina para evitar la fecundación. Su eficacia 73 a 96%, no es muy alta, ¿no? Y es uno de los métodos menos eficaces porque a veces es difícil determinar, ¿no? Determinar correctamente cuando hay que retirar el pene, lo que puede provocar que se eyacule estando aún dentro de la vagina. Bien, ahí terminamos el tema, dentro de poco nos va a cortar. Vamos a continuar con las exposiciones del día de hoy, ¿no? Las anteriores las vamos a hacer cuando repongamos. Voy a preguntar si esta noche podemos comenzar ya con la reposición, ¿no? Ya estamos en la semana de fin de mes. Tenemos hasta las 6:25 clases. Tal vez a las 7 podríamos empezar, ¿no? Los 2 periodos. Bien, entonces antes que nos corte el Zoom, voy a pedir a la señorita que me está colaborando con la grabación. Cuando abramos nuevamente, de nuevo hay que colocar